última sesión del día de hoy, la sesión número 5 de la conferencia, donde vamos a estar considerando el capítulo 6 de Romanos, donde vamos a estar cubriendo básicamente la pregunta: ¿deben los creyentes deben los creyentes seguir viviendo en pecado? Somos salvos, estamos siendo justificados, la vida eterna no se pierde. Entonces siempre viene la pregunta: entonces, ¿voy a vivir en pecado? Vamos a contestar esa pregunta. Recordarles, mis hermanos, nos quedan 2 sesiones más que van a ser mañana, comenzando a las 9:45 en el tiempo de servicio de la iglesia allá en Beachton, en el Highway 93. Ya creo que la mayoría de aquí conocen la dirección. Si no, usted frente a Torners, es el Highway 93 que termina en Torners, dobla a la izquierda y más o menos como a un cuarto o un tercio de milla frente a los bomberos está la iglesia. Usted va a ver el letrero que dice Primera Iglesia Bautista. Entonces, allá vamos a continuar con las 2 sesiones finales mañana, donde vamos a estar hablando cómo ser libres de la servidumbre al pecado y cómo caminar en el Espíritu. Y vamos a estar hablando también de las recompensas eternas para aquellos que son fieles al Señor. Entonces queremos invitarle a todos para... ¿Quién lo tiene? O los sugieres tienen alguien. Si a alguien se le extravió un celular, ok, mire, a ese loco, eso se le perdió se lo cogieron para que no se distrajera, fue. No, los sugieres lo tienen, así que ellos le van a hacer el delivery ahí. Entonces, les recordamos mañana, entonces, a los que quieran participar, toda la iglesia va a estar allá mañana a las 9:45. Recordarles el cambio de hora. O sea que los predicadores tienen 1 hora extra para predicar mañana. Entonces comenzamos a las 9:45. Si usted todavía tiene su tarjetita, el hermano David está allá, número una vez más. Ya aquí yo tengo como 12 preguntas. Entonces, si alguien tiene quizá alguna más, podemos luego ver si hay tiempo. Usted se la entrega al hermano David. Y después de que el hermano Ken termine ahora, entonces vamos a tener la sesión de preguntas y de respuestas. Entonces, Ken, ¿y dónde está Oscar? Ok. Okay, good to be back. Okay, es bueno estar de regreso. Before we get into this chapter 6 of Romans, Antes de que entremos al capítulo 6 de Romanos, I want to talk about how it relates to you all, at least how I think it relates to you all. quiero compartir con ustedes lo que yo pienso de la manera como se relaciona con cada uno de ustedes. I've mentioned Calvinism a few times in these sessions. He mencionado la palabra calvinismo o el concepto de calvinismo un par de veces en la conferencia. And the reason I've mentioned it is because it's a big problem in our churches today. Y el motivo por el cual lo he mencionado es porque es un gran problema en nuestras iglesias hoy en día. It's certainly a problem in the English-speaking churches. Es ciertamente un problema en las iglesias anglosajonas, But I've also found it a problem in the Spanish-speaking countries that I've been to. pero también hemos conseguido un problema con calvinismo en las iglesias hispanas que he estado visitando, los países, las iglesias que hablan español. For example, I've taught in Mexico and Costa Rica, Por ejemplo, he enseñado en México, en Costa Rica, and it's very prevalent in your countries. y se está haciendo muy prevalente y común en nuestros países. And this morning we had breakfast with, well, not breakfast, but like a little get-together with various leaders. Y hoy en la mañana tuvimos un desayuno, una reunión con varios líderes.
And it's obvious that from talking to them that they've seen this problem as well. Y es obvio, hablando con los líderes, que ellos también han notado este problema. If you've been following what I've been teaching in the book of Romans, Si has prestado atención a lo que he estado enseñando en el libro de Romanos, I hope you understand that the Calvinists disagree with just about everything I've said. es muy probable que te des cuenta que los calvinistas van a estar en desacuerdo con la mayoría de todo lo que he dicho. So you see the difference between what they teach and what I teach and Marino teach. Vas a notar la diferencia entre lo que ellos enseñan, entre lo que Ken enseña, lo que Marino y nosotros enseñamos. I've already talked about the fact that in Romans, Paul is going to talk about rewards in the world to come. Ya he mencionado el hecho de que Pablo menciona en el libro de Romanos unas recompensas que vamos a recibir en el mundo venidero. Well, they basically don't believe in that. Ellos no creen en esto. And if you're here in chapter 8, you will see how important this is for Paul in the book of Romans. Y si estás prestando atención, estás leyendo el capítulo número 8, vas a ver lo importante que es este asunto para Pablo. They also believe that if you're a Christian, you're going to automatically live a godly life. Ellos también enseñan o creen que si eres un creyente, automáticamente vas a vivir una vida santa, recta. And we're going to see in chapter 6 that that's simply not the case. Y por lo que vamos a ver en el capítulo 6, eso no es el caso. As Marino just said, as believers, we can continue to live in sin if we want to. Como Marino acaba de mencionar, los creyentes pudieran continuar viviendo en pecado si ellos quisieran. And the Calvinist gives you no assurance of your salvation. Y los calvinistas, o si eres un calvinista también, sabes que ellos enseñan que no hay seguridad de tu salvación. And as I have said over and over again in these sessions, Paul says that we have been justified once and for all. Y como hemos mencionado en repetidas ocasiones, Pablo escribe y dice que nosotros hemos sido justificados. And the Calvinist also adds works to eternal life. E incluso los calvinistas agregan las obras a la vida eterna. Now they deny that. Ahora, ellos lo niegan. What they say is, no, you're saved by grace. Ellos dicen, no, nosotros estamos diciendo que eres salvo por la gracia. And God does the work. Y Dios hace la obra en ti. But if you don't have the works, then you're not saved. Pero si no tienes las obras en tu vida, entonces no eres salvo. That is what we call in English mumbo jumbo. Eso es lo que ellos describen en inglés, vamos a decirle un arroz con mango. I don't know how to say that in Un arroz Spanish. con mango, ¿ok? I'll give you, I've already told you about the Philippines, Ok, ya les conté la historia de Filipinas. how they said don't come back anymore. Cómo ellos le dijeron, por favor, no vengas de nuevo. That's what the Calvinists said to me there. Eso es lo que los calvinistas, por cierto, le dijeron a él. I'll give you one more example. Les voy a contar otro ejemplo. I was teaching a class in Corea del Sur. Estaba dando una clase en Corea del Sur, South And Korea. I think I was talking about Romans, but I don't remember. Y yo creo que estaba hablando de Romanos, pero no recuerdo bien. And I mentioned that our works do not save us from the lake of fire. Y mencioné que nuestras obras no nos salvan del lago de fuego. And that a believer can choose to walk according to the flesh. Y que un creyente puede elegir vivir de acuerdo a la carne. That our works do not impact our eternal salvation, Que nuestras obras no tienen un impacto en nuestra salvación eterna, but they do impact our relationship with Christ now and our rewards in the world to come. pero tienen un impacto en nuestra relación con Dios en este momento y también tienen un impacto en las recompensas que vamos a recibir. And I asked the class if anyone had any questions. Y yo le pregunté a la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta? And a young lady said, I have a question. Y una joven dijo, yo tengo una pregunta. I guess she was about 20 años, más o menos. Ella tenía como 20 y pico de años. And she said, I don't really have a question, Y dijo, yo no tengo una pregunta,
But I know that you have no business teaching the Bible Pero yo estoy clara que usted no debería estar enseñando la Biblia. and that you do not take sin seriously. Y que usted no está tomando el pecado seriamente. And so you see the difference the way a Calvinist sees the book of Romans and what we've been looking at here Entonces, in en this. esto te das cuenta de la manera como un calvinista enseña el libro de Romanos y como nosotros enseñamos la palabra. But I just want to tell you this because I want to encourage you But- in a way here. Pero quiero comentar estas cosas contigo porque quiero más bien animarte. I said in the last session that since Jesus Christ lives within us, En la sesión anterior dije que debido a que Cristo vive en nosotros and in him through his spirit we have the power of the resurrection in our bodies. y que por medio de él, en su espíritu, tenemos el poder de la resurrección en nuestros cuerpos, We have unbelievable potential in this life. tenemos un potencial increíble disponible en esta vida. And I'm talking about you. Y estoy hablando de ti. You all can do great things for the Lord if you walk according to the power of the Spirit. Cada uno de ustedes puede hacer cosas sorprendentes por el Señor si caminan en el poder del Espíritu. For example, Por ejemplo, I know that the same problems that I run into, you're going to run into in the Spanish-speaking world, in your communities. yo sé que los mismos problemas que yo he enfrentado, ustedes los van a enfrentar dentro de sus comunidades habla hispana. And the Lord can use you. Y el Señor los va a usar a ustedes. The Spanish-speaking world needs to hear this message, El mundo hispano necesita escuchar este mensaje. and the Lord can use you. Y el Señor los puede utilizar a ustedes. In fact, he can use you in places that he can't use me because I'm a gringo. De hecho, Dios los puede utilizar a ustedes en algunos lugares donde no lo puede utilizar a Él porque Él es gringo. So this is very, very important stuff that both Marino and I are trying to teach. Y estas son cosas muy importantes que tanto Marino como Ken están enseñando. So that takes us to Romans chapter 6. Esto nos lleva a Romanos capítulo 6. I didn't talk about it, but in Romans chapter 3, No lo mencioné, pero en Romanos capítulo 3, verse 8, versículo 8, Paul says this, Pablo dice lo siguiente. "And why not say, let us do evil that good may come, as we are slanderously reported, as some affirm that we say. Their condemnation is just." Ok, voy a leerlo en el mismo orden que él lo mencionó por su traducción. Él dice, ¿y por qué no decir, hagamos el mal para que venga el bien? Como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos. Do you notice what Paul says here? ¿Estás notando lo que Pablo está diciendo aquí? Paul tells the believers at Rome that in my teaching, people accuse me of saying, let's just do evil. Pablo está diciendo que en mi enseñanza hay personas que me acusan, me calumnia diciendo, simplemente hagamos el mal. If you teach the book of Romans correctly, Si tú enseñas el libro de Romanos de manera correcta, if you teach the New Testament correctly, si enseñas el Nuevo Testamento de manera correcta, there are going to be people who say to you, van a haber personas que te van a decir, you're just telling people to go out and live however they want. pero tú lo que quieres es que la gente salga y peque, vivan como quieran. If people never say that about you, Si la gente no está diciendo eso de ti, something's wrong. algo está mal. Because in chapter 6, Paul says the same thing. Porque en el capítulo 6 Pablo va a decir lo mismo. Dos veces, él dice, two times he says, En dos ocasiones él dice, shall we just continue in sin? entonces vamos a continuar en el pecado. So if people understand the book of Romans, Entonces, si la gente entendiera el libro de Romanos, if you go and teach them this, si tú estás compartiendo este libro con alguien, I guarantee you that's what they're going to say to you. yo te garantizo que esto es lo que te van a decir. They're going to say, well, shouldn't we just continue in sin then, if that's true? Bueno, pero si este es el caso, entonces que continuamos en pecado. If you're telling me that if I believed in Jesus Christ, I have eternal life that I can never lose, Si tú me dices a mí que por el hecho de creer en Jesucristo recibo vida eterna y no puedo perderla, then I can just go live however I want.
entonces yo puedo vivir mi vida como quiera. My guess is that many of you have already heard that. La mayoría, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ya ha escuchado esto, ¿cierto? That young lady in Korea, that's what she said to me. Esa joven en Corea, eso fue lo que le dijo. So she didn't hurt my feelings. Así que ella no hirió mis I sentimientos. said, good, that I'm teaching you the truth. Yo le dije, muy bien, estoy contento de que estés escuchando la verdad. Okay, so let's see how Paul answers that question. He says it twice in chapter 6. Así que vamos a escuchar cómo Pablo responde a esta pregunta, que ya hemos escuchado 2 veces. He says it in verse 1 when he says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? El capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? And then in verse 15, Y después en el versículo 15, what then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. I guarantee that Marino and the leaders that I talked with this morning, people have said the same thing to them. Yo estoy seguro que tanto a Marino como a los líderes con los cuales hablé hoy en la mañana, las personas les han hecho esta misma pregunta. The reason why Paul asked this question in verse 1, El motivo por el cual Pablo hace esta pregunta en el versículo 1, he ends chapter 5 by talking about how God's grace has abounded to us. es porque él está terminando el capítulo 5 explicando cómo la gracia de Dios ha abundado en nosotros. Even though we were under the wrath of God and we deserved it, Aun cuando estábamos bajo la ira de Dios y nos lo merecíamos. and our sins were piled up to heaven, Y nuestros pecados estaban apilados hasta el cielo. God's grace overcome all of that. La gracia de Dios venció todo eso. And so someone who's hearing that is going to say, Entonces, alguien que está escuchando esto podría decir, well, if my sin causes God's grace to abound, why shouldn't I just keep on sinning then? la persona podría decir, bueno, pero si mi pecado hace que la gracia de Dios continúe creciendo, ¿por qué no sigo pecando? And that's what the Calvinist says to people like me. Y eso es la pregunta o el comentario que los calvinistas le dicen a personas como él. You say, well, you're saved no matter what, so why not just keep sinning and then God's grace will just be seen more clearly in your life? Ellos dicen, bueno, pero si tú estás diciendo que no vas a perder la salvación, ¿por qué no continúas pecando para que la gracia de Dios sea vista más claramente en tu vida? And of course, what Paul says is, certainly not. That's ridiculous. Pablo responde, de ningún modo, eso es ridículo. Now, of course, what he's going to say in this chapter is different than what the Calvinist says. Ahora, lo que él dice en este capítulo es distinto a lo que los calvinistas enseñan. Because the Calvinist looks at the book of Romans and says that Paul is telling us how to go to heaven. Porque recuerda que el calvinista se va a acercar al libro de Romanos para decirnos cómo una persona puede llegar al cielo. And if you say, can you sin all you want and still go to heaven? The answer is yes. Y si tú le dices a alguien, ¿puedo pecar todo lo que sea o todo lo que quiera y aún así llegar al cielo? La respuesta es sí. But Paul is talking about experiencing life, walking in life, and becoming more like Christ. Pero de lo que Pablo nos está hablando aquí es de caminar en vida, caminar de una manera que estamos manifestando la vida de Cristo en nosotros. And so if you ask the question, can I do that and continue in sin? The answer's no. Entonces, si tú preguntas, ¿puedo manifestar la vida de Cristo en mí y continuar pecando? La respuesta es no. And that's what he says in verse 2. Y eso es lo que dice en el versículo 2. How shall we, Christians, who died to sin, live any longer in it? Dice, ¿cómo nosotros continuaremos viviendo aún en él? What he's about to say is that when we believed in Jesus Christ, we died to the power of sin. Lo que está diciendo es que cuando creemos en Jesucristo, morimos al poder del pecado. We no longer have to serve it. Ya no tenemos que seguir sirviéndolo. So why should I do that? Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo? Christ has set me free from the slavery of sin. Cristo me ha liberado del poder del pecado. Why would I go back to serving it again? Me ha liberado de la esclavitud del pecado. ¿Por qué voy a regresar a servirlo? But I can. Yo puedo hacerlo. That's the whole point of Romans 5, 6, 7, and 8. De eso es lo que estamos hablando en Romanos 5, 6, 7 y 8. We're going to look at it tomorrow, but turn to chapter 8 Esto lo vamos a ver mañana, pero por favor, busquen el capítulo 8 and look at verses 12 through 14.
Y vean los versículos 12 al 14. Can you read that for us? Yes, sir. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. In verse 16, Paul says that we are all children of God, believers. En el versículo 16 dice que todos somos hijos de Dios. But notice here in verse 12, he says, brethren. He is talking to Christians. Pero no pierdas de vista el hecho de que en el versículo 12 dice hermanos. We are debtors to God. Somos deudores a Dios. We can choose to walk according to the flesh. Nosotros podríamos elegir vivir de acuerdo a la carne. But if we do, we're going to die. Pero si lo hacemos, vamos a morir. Because we are going back to the slavery of sin in these dead bodies. And if we live this way, that's what we're going to produce. Porque estamos viviendo bajo la esclavitud del pecado en estos cuerpos. Y si nosotros hacemos eso, entonces vamos a recibir el castigo de nuestro pecado. But he says if we walk by the Spirit, we will produce life. Pero también dice que si caminamos de acuerdo al Espíritu, vamos a producir vida. The Spirit within us is life. Our flesh is dead. El Espíritu que está dentro de nosotros es vida. Which Ahora, one do you nuestra want to live carne es by? muerte. Which ¿Cuál- one? Go ahead. ¿A cuál de los dos quieres vivir? ¿El Espíritu o la carne? But it's very clear that Paul says we have a choice. Pero es muy claro que Pablo dice, tenemos una opción. And then he says that if we walk by the Spirit, and we're going to talk about this tomorrow, we will be sons of God, maduro. Dice que si vivimos de acuerdo al Espíritu, vamos a ser hijos de Dios. Y recuerden la palabra que vimos ayer, hijos maduros de Dios, no infantes. So there is an option. Tenemos una opción. But Paul says, which option are you going to choose? ¿Cuál opción vas a elegir? Es la pregunta que Pablo te está haciendo. Should I continue in sin and experience the death and slavery to sin? ¿Acaso voy a continuar en el pecado y experimentar la esclavitud y la consecuencia de ese pecado? Or should I walk by the Spirit and experience life and joy and peace and the fruit of the Spirit? ¿O acaso vivo por el Espíritu y empiezo a experimentar el fruto del Espíritu en mí? Anybody who says to you that you, as a believer, are automatically going to live a godly life, Toda aquella persona que te diga que como creyente, por ser creyente, automáticamente vas a tener una vida santa, whether they speak English or Spanish or both, así hablen inglés o español o ambos o lo que sea, they don't understand the New Testament. ellos no entienden el Nuevo Testamento. And so Paul goes on to explain in Romans chapter 6, verse 3, Así que Pablo va a continuar explicando en el capítulo 6, versículo 3. do you not know that as many of us, he's talking about himself, who were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos, él se está incluyendo en esto y está diciendo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? When you believed in Jesus Christ, you were baptized into the body of Christ. You are united with him. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres unido con Jesucristo en su muerte. On the cross, he died for our sins because the sins of the world were placed upon him. En la cruz, cuando él estuvo en la cruz, él murió porque los pecados de la humanidad fueron puestos sobre él. When he rose from the dead, he broke the power of sin. Cuando él resucitó de entre los muertos, él rompió el poder que tiene el pecado sobre nosotros. He has broke the power of sin for us because we are united with him. Él rompió el poder del pecado en nuestras vidas porque estamos unidos con él. In verse 4, he says, we have been buried with him through baptism. En el versículo 4 dice que hemos sido sepultados con él por medio del bautismo. He is not talking about water baptism. Él aquí no está hablando de un bautismo de agua. Later on, he's going to talk about walking by the Spirit. Él más adelante va a continuar hablando de caminando en el Espíritu. We have been baptized into Jesus Christ by the power of the Holy Spirit that raised him from the dead. Hemos sido bautizados con Jesucristo por medio del poder del Espíritu que lo levantó a él de entre los muertos. And because of that, I no longer have to walk according to the slavery of my flesh and sin. Y debido a eso, ya yo no tengo que continuar caminando de acuerdo a la esclavitud del pecado en mi vida. And that's what he says in the last part of verse 4. Y eso es lo que está explicando en la última parte del versículo 4. That just as Christ rose from the dead, we
can walk in newness of life. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros podemos andar en novedad de vida. So what Paul is saying to this first question is, shall we continue in sin so that we can just experience God's grace? Entonces lo que Pablo está diciendo, ¿qué hacemos? Entonces seguimos pecando para que experimentemos la gracia sobreabundante de Dios. Paul says, God forbid. Pablo dice, Dios no lo permita. Why should I walk in death when I can walk in life? ¿Para qué voy a caminar en muerte cuando puedo caminar en vida? That's the answer to the question. Esa es la respuesta a esa pregunta. The Calvinist says, well, if you walk according to the flesh, then you're going to go to hell. Bueno, el calvinista te dice, si tú andas caminando de acuerdo a la carne, tú vas al infierno. And that's not true. Y eso no es cierto. Can you read verses 5 and 6 for us? Voy a leer versículos 5 y 6. Dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. And verse 7 too. Versículo 7 dice, porque Él ha muerto, ha sido libertado del pecado. What he's saying there in these verses is that when we were united with Christ, we got a new inner man. Lo que está diciendo este versículo es que porque hemos muerto juntamente con Cristo, ahora tenemos un nuevo hombre o una nueva identidad. And we have been set free from this body of sin. Y hemos sido liberados de este cuerpo de pecado. Our bodies are the place where sin attacks us. Nuestro cuerpo es el lugar en donde el pecado nos ataca. But that power now has been broken by the inner man within us. Pero ese pecado ahora ha sido roto debido a la nueva persona que habita dentro de nosotros. And we have been set free. Y hemos sido liberados. And we no longer have to serve it. Y ya no tenemos que seguir sirviendo al pecado. Verses 8 and 9. Versículos 8 y 9 dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. And verses 10, 11 too. Versículo 10, 11 too. 10 dice, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. What he's saying there is that when Christ rose from the dead after he died for the sins of the world, Aquí lo que nos está diciendo es que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, después de haber muerto por los pecados de la humanidad, the power of sin has no power over him whatsoever. la fuerza del pecado, el poder del pecado ya no tiene ningún tipo de autoridad sobre él. And he lives within us Y él mora dentro de nosotros, through the Spirit that raised him from the dead. debido al Espíritu que lo resucitó de entre los muertos. And we must see ourselves in the same light. Y nosotros nos tenemos que ver a nosotros mismos bajo la misma luz. We should reckon ourselves dead to the power of sin, Nosotros debemos vernos a nosotros mismos muertos al poder del pecado, but alive to God. pero vivos para Dios. We can walk in newness of life. Nosotros podemos caminar en la novedad de vida. The secret to living a victorious Christian life. El secreto para vivir una vida cristiana victoriosa. The Calvinist says that if you're truly saved, you're going to automatically do it. Los calvinistas pueden enseñar que si tú eres verdaderamente salvo, tú automáticamente lo estás manifestando, lo estás viviendo. And he threatens you with hell if you do not do it. Y ellos te amenazan con el infierno si no vives de esa manera. And so my motivation, if I'm a Calvinist, for living a godly life is to prove that I'm truly saved. Entonces, mi motivación como calvinista, si fuese un calvinista, para vivir una vida santa es probarle a los demás que yo soy salvo. The fifth point of Calvinism is perseverance of the saints. El quinto punto del calvinismo es la perseverancia de los santos. That if you're truly saved, you're going to persevere in good Y works. que se explica de la siguiente manera: si tú eres verdaderamente salvo, tú vas a perseverar en las buenas obras. And they try to motivate you to live a godly life by saying if you don't live a godly life, you're going to go to hell. Y ellos tratan de motivarte diciéndote que si tú no vives una vida santificada y recta, entonces tú estás demostrando que no eres verdaderamente salvo, que vas a ir al infierno. That is a horrible, horrible teaching. Eso es una enseñanza
horrible, simplemente horrible. And they don't understand the New Testament. Y ellos no entienden el Nuevo Testamento. The motivation for living a godly life La motivación para vivir una vida recta is that I already know I have eternal life. es saber que ya tengo vida eterna. I know that I am a child of God. Yo sé que soy un hijo de Dios. And I need to consider myself dead to the power of sin because Christ already lives within me. Y me tengo que considerar a mí mismo muerto en esta carne porque Cristo es el que vive dentro de mí. And he can live through me and produce his fruit in this body. Y como Él vive dentro de mí, entonces Él puede producir su fruto en este cuerpo. That is the motivation for living a godly life. Esa es la motivación para vivir una vida santa. And on top of that, if I do so, he's going to reward me when I see him face to face. Y adicionalmente, Él me va a dar una recompensa por la obediencia cuando le vea a Él cara a cara. He goes on to say in verses 12 through 14 again that we have a choice as to how we're going to live. En el versículo 12 al 14, Él va a continuar explicándonos que tenemos una opción para vivir, para elegir cómo vamos a Sí, vivir. sí. Dice lo siguiente: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. What Paul is saying is that even though we live in these bodies that we've inherited from Adam, Pablo lo que está diciendo es que a pesar de que vivimos en este cuerpo que heredamos de Adán, these bodies are dead. estos cuerpos están muertos. They're not able to do any good works. Estos cuerpos no pueden hacer nada bueno. If the Lord does not return first, Si el Señor no viene antes, let me tell you what's going to happen to this body I'm in. déjame decirte lo que le va a ocurrir a este cuerpo en el cual yo estoy. It's going to go into a grave and it's going to turn to dust. Va a ir a una tumba y se va a convertir en polvo. But what Paul says is that I can use the instruments of this body, Pero lo que Pablo está diciendo es que yo puedo utilizar este this dead body, cuerpo muerto, and produce life. y producir vida. How? ¿Cómo? Because the risen Lord lives within me. Por el Señor resucitado que vive dentro de nosotros. And he can use the instruments of my body to do his work. Y Él puede utilizar mi cuerpo como un instrumento para hacer su obra. And that's what Paul is saying here. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Should I continue in sin? God forbid. I want Christ to live through me and produce his fruit in my life. ¿Acaso voy a continuar en pecado? No, Dios me guarde, Dios me libre de eso. Yo quiero vivir y manifestar la vida de Dios en mí mismo. And do you notice here in verse 14, Paul ends by saying, we're not under the law, but under grace. Y si te diste cuenta, el versículo 14 termina diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. The law cannot do that. La ley no puede hacer esto. The law is not able to produce the fruit of the Spirit in my life. La ley no va a producir el fruto del Espíritu en mi vida. The law just tells me I'm a sinner. La ley simplemente me muestra que soy un pecador. The law tells me that I deserve God's wrath. La ley me demuestra que yo merezco la ira de Dios. The laws that are written on stone are not able to produce life in my body. La ley que fue escrita en una piedra no puede producir vida dentro de mi cuerpo o dentro de mi ser. But the risen Lord who lives within me can. Pero el Señor resucitado que vive dentro de mí sí puede. So as a believer, I'm not under law, I'm under grace. Así que yo como creyente no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. And that leads to the second question. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Verse 15. Versículo 15. Go ahead and read it. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. So once again, the question is, well, if we're under grace, shall we just go ahead and continue in sin since we're not under the law anymore? Pablo regresa y hace la siguiente pregunta. Entonces, bueno, ya que no estamos bajo la ley, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando porque ya la ley no nos va a acusar? And he says, God forbid, again. Y él nuevamente dice, de ningún modo, Dios nos libre. He says in verse 16, go ahead and read verse El 16. versículo 16 dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? What he's saying is that as a believer, I have a choice.
Lo que está diciendo es que como creyente tienes una elección. If I go back to living according to my flesh, Si yo regreso a vivir de acuerdo a mi carne, I'm going back to my slavery, entonces yo me estoy haciendo un esclavo nuevamente. and I will be a slave to the power of sin. Y seré un esclavo al poder del pecado. And if I obey it, I'm going to produce death. Y si sigo siendo obediente a al pecado, voy a producir muerte. What does Paul mean by that? Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Let me tell you what the Calvinist says. Te voy a decir lo que dicen los calvinistas primero. But he's drunk. Que está ebrio, Borracho. sí, que He's está a borracho. drunk. Que estaba borracho. He says that if you sin a lot, Dice que si una persona peca y pega bastante, you're going to be thrown into the lake of fire. dice que va a ser lanzado al lago de fuego. That is nowhere in chapter 6. Eso no está aquí en el capítulo 6. What he means is that if you walk according to the flesh, Lo que él está diciendo es que si caminas de acuerdo a la carne, we still live in this dead body that we've inherited from Adam. nosotros todavía estamos viviendo en este cuerpo pecaminoso que heredamos de Adán. So if I am enslaved to this body, if I'm walking according to my flesh, Así que si yo soy un esclavo en este cuerpo y estoy caminando de acuerdo a la carne, what is a dead body going to produce? ¿qué va a producir un cuerpo muerto? Death. Muerte. La muerte. See? ¿Ven? La muerte. Okay. Now, it can be physical death, Ahora, podría ser muerte física, but death is a very broad concept here. pero muerte es un concepto bien amplio en este texto. Anything that I do in this body, Cualquier cosa que yo hago en este cuerpo, if eventually is going to be destroyed, eventualmente va a ser destruida. it has no eternal value. No tiene ningún valor eterno. Anything I do according to my flesh is going to die. Cualquier cosa que yo haga de acuerdo a mi carne, eventualmente va a morir. And that's what Paul means. Y eso es lo que nos está diciendo You Pablo. can be enslaved to this body and walk according to the flesh, but everything you do in the flesh is death. Tú puedes elegir ser un esclavo al cuerpo y continuar andando en la carne, pero todo lo que vas a producir va a ser muerte. But the spirit of life lives within you, Pero el espíritu de vida vive en ti and you can walk according to it. y tú puedes caminar de acuerdo a él. Now, if you walk according to the spirit of life, what are you going to produce? Ahora, si estás caminando de acuerdo al espíritu de vida, ¿qué vas a producir? Everything that you produce by the spirit has eternal value. Todo lo que produces por medio del espíritu tiene un valor eterno. It's going to go on forever. Va a continuar eternamente. In chapter 8, he's going to talk about rewards in the world to come. Capítulo 8 habla de las recompensas en el mundo venidero. So what Paul says here in verse 15, shall we continue in sin because we're no longer under the law but under grace? Entonces Pablo nos está diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar pecando porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? Why would you do that? ¿Para qué harías eso? You have a choice to produce things that result in death, or you have a result to produce things that result in life. ¿Tienes la opción de producir cosas que van a resultar en muerte o tienes la opción de producir cosas que van a resultar en vida? That is the answer to the question, should a believer continue in sin? Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Acaso un cristiano debe continuar pecando? He's not saying that if you do, you're going to go to hell, because that is impossible. No está diciendo que si continúas en pecado vas a ir al infierno, porque eso es imposible. In verse 19, Paul says, I'm going to skip the first part. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for, and I don't know what the last word says in Spanish. Sanctification. Good. Say sanctification. Yeah. Ok, el versículo 19 dice, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. When they were unbelievers, they presented the members of their bodies for lawlessness and death. Cuando un no creyente presenta su cuerpo para iniquidad y para hacer esas cosas, Now they can present the members of their bodies as slaves of righteousness, leading to sanctification. anteriormente recibían muerte, pero ahora pueden presentar sus miembros, sus cuerpos, para ser esclavos de justicias
y producir santificación en sus vidas. He says in verse 20, when they were unbelievers, they were slaves to the power of sin. Dice en el versículo 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre en cuanto a la justicia. And he says in verse 21 that all they produced as unbelievers were death. Y lo que está diciendo el versículo 21 es que todo lo que la persona producía era simplemente muerte. Now we come to verse 22. Ahora llegamos al versículo 22. But now, having been set free from sin. Dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, You have been set free from that power. tú has sido liberado de ese poder. Remember, he said earlier in chapter 3, Christ has redeemed you from the slave market of sin. Recuerda que en el capítulo 3 vimos que Dios te ha redimido de ese poder del pecado. And he says in verse 22, you now have fruit to sanctification. Ahora en el versículo 22 está diciendo, tenéis por vuestro fruto. Now, here's la what I want you to santificación. see in chapter 6. Very important for this last verse. Ahora lo que quiero que notes del versículo del capítulo 6, muy importante para esta sección, Because one of the young men asked me this question earlier today. porque una de las personas hoy, uno de los jóvenes me preguntó esta pregunta hoy. All through this chapter, Paul is talking about living a godly life. A través de todo este capítulo, Pablo está hablando de cómo vivir una vida santa. He's talking about living a life that leads to sanctification. Él está preguntando cómo vivir una vida que nos conlleva a santificación. He's talking about not serving the flesh, but walking according to the Spirit. Él nos está diciendo cómo vivir una vida que no sirve a la carne, sino que está viviendo en el espíritu. He says that if you do that, the end of verse 23 is everlasting life. Él dice que si haces esto, el final de este versículo está diciendo que como resultado, la vida eterna. What Paul is saying is that if I walk according to the Spirit, Lo que Pablo está diciendo es que si camino de acuerdo al espíritu, my life will be one of sanctification, mi vida va a ser una santificada righteousness, de rectitud and then he says everlasting life. y al final dice vida eterna. I thought I already had everlasting life. Yo pensé que ya yo tenía vida eterna. Marino has taught the Gospel of John here, Marino estaba hablando del Evangelio de Juan. and he has told you that when you believe in Jesus Christ, you receive everlasting life at that minute. Y él les enseñó que en el momento que ustedes creen en Jesucristo, usted recibe vida eterna en ese momento. So, what does Paul mean here when he says that if you walk by the Spirit in sanctification, no longer serving the flesh, you will receive eternal life? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo al decir que si caminamos en el Espíritu y tenemos como fruto la santificación, recibimos la vida eterna? I will tell you the answer. Yo les voy a decir la respuesta. That's why I'm here, Para eso estoy aquí, to give you the answer. para responder esta pregunta. Everlasting life is something that we can grow in. La vida eterna es algo en lo cual nosotros podemos desarrollarnos y ir creciendo. In Galatians, Paul says we can reap eternal life if we walk according to the Spirit. En el libro de Gálatas, Pablo enseña también que nosotros podemos cosechar o podemos ir madurando en la vida eterna. Every believer has eternal life, Cada creyente tiene vida eterna, but not everyone experiences eternal life in the same way. pero no todas las personas experimentan la vida eterna de la misma manera. In John 10:10, Jesus says, I have come that you might have life, and that's eternal life, En Juan 10:10, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida, está hablando de vida eterna, and life abundantly. y la tengan en abundancia. What Paul is saying here is that if you walk according to the Spirit, Lo que Pablo está diciendo es que si caminas de acuerdo al Espíritu, not only do you have eternal life, but you will reap eternal life. no solamente tienes la vida eterna, sino que vas a estar disfrutando en este momento la vida eterna ya. You will have an abundant experience of the life that Jesus Christ has given you. Vas a tener una abundancia de la vida que el Señor se está manifestando dentro de ti, que el Señor Jesucristo está manifestándose en ti. And it's obvious, isn't it? Y es obvio, ¿no te parece? If He is living through me, Si Él está viviendo dentro de ti, a través de ti,
I'm going to have a deeper experience of that life that he's given me. Yo voy a tener una experiencia mucho más profunda de esa vida que Él me está dando. The fruit of the Spirit of life is going to become evident in my life. El fruto del Espíritu de Dios se va a convertir en algo evidente en mi vida. And I'm going to reap the life that he's given me. Y yo voy a cosechar esa vida que Él me está dando. Voy a recibir disfrutar esa vida que Él me está dando. I'm going to tell you one more other thing about that. Yo quiero comentar una cosa más con respecto a esta sección. It's going to be true in the world to come as well. También va a ser verdad en el mundo venidero. There are going to be some believers who's going to have a greater experience of life in the world to come than others. Van a haber creyentes que van a tener una relación más profunda, un disfrute más profundo del mundo, de la vida venidera que otros. All throughout the context of Romans chapter 6, A lo largo del contexto de Romanos capítulo 6, Paul is talking about Christian living. Pablo está hablando de la vida cristiana. Shall we continue in sin that grace may abound? ¿Acaso vamos a continuar pecando para que la gracia sobreabunde? Shall we continue in sin because we're no longer under the law? ¿Acaso vamos a seguir pecando porque ya no estamos bajo la ley? God forbid. Dios no lo permita. I can experience life. Yo puedo experimentar la vida. I can experience an intimacy with the one who's given me that life. Yo puedo experimentar una relación íntima con aquel que me está dando esa vida. Why would I go back to the slavery that he has set me free from ¿Por qué yo regresaría a esa esclavitud de la cual Él me ha rescatado and reap death in my life y volver a morir en mi propia vida when I can reap life? cuando puedo estar en la vida? And that takes us to the last verse. Y eso nos lleva al último versículo. And I say this for last because, this is a verse that is often used to tell people how to go to heaven. Y dejé este versículo de último porque este versículo es comúnmente utilizado para explicar a las personas cómo llegar al cielo. I hope everyone by now sees that that's not what's going on here in verse Yo 23. espero que todos los que están aquí ya sepan que este versículo no está hablando de eso. Remember, he said in verse 15, shall we continue in sin because we are no longer under the law? Recuerden que el versículo 15 dijo, pecaremos porque no estamos bajo la ley, pero está hablando de ellos, incluyéndose él mismo también. And he says, God forbid. Y él dice, Dios no lo permita. And here's his conclusion. Y aquí está su conclusión. Why, as a believer, should I not continue living in sin? ¿Por qué un creyente no debe continuar viviendo en pecado? For the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. The death here is not the lake of fire. Esta muerte no se refiere al lago de fuego. The word death occurs in verse 16, La palabra muerte arranca en el versículo 16, where Paul says sin in the life of the believer leads to death. cuando Pablo está diciendo que el pecado en la vida del creyente genera muerte. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. He has given me eternal life, Él me ha dado vida eterna. and now I can walk in the life that he has given me. Y ahora yo puedo caminar en la vida que Él me ha dado. Why would I walk in death? ¿Para qué yo regresaría a caminar en la muerte? That's what Paul is saying here in verse 6, chapter 6. This has nothing to do with telling an unbeliever how to go to heaven. Esto es lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 6. Y esto no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no está relacionado con explicarle a uno creyente cómo llegar al cielo. Even though in all the gospel tracts, that's what it says. Aunque yo sé que la mayoría de los tratados que nosotros hemos visto dicen y utilizan este versículo. So if you've been to this conference, Así que si tú has asistido a esta conferencia, you know more than the little Bible tracts that you read. tú sabes más que aquellos pequeños tratados que nosotros leíamos. There you go. Ok, ahí lo tienen.